Después del preservativo, el anticonceptivo hormonal combinado es el principal método anticonceptivo utilizado en nuestro país. En este vídeo os explicamos en qué consiste y resolvemos vuestras principales dudas. Recordad, como ya explicamos en el vídeo de introducción a la anticoncepción, que dentro de los anticonceptivos hay un gran grupo de ellos que son los anticonceptivos hormonales, o se utilizan hormonas como anticonceptivos. A su vez, dentro de este gran grupo de anticonceptivos hormonales hay dos grandes grupos, unos que tienen solo gestágenos y unos que tienen estrógenos y gestágenos. En este vídeo vamos a hablar del segundo grupo, de los que tienen estrógenos y gestágenos, y por eso los llamamos anticonceptivos hormonales combinados. ¿Y cómo funcionan? Bueno, como os decía, los anticonceptivos hormonales combinados tienen dos hormonas, un estrógeno y un gestágeno. Su principal mecanismo de acción es inhibir la ovulación. Lo podéis entender mejor si veis el vídeo del ciclo ovárico que podéis encontrar en la página web. Pero como resumen, lo que estamos haciendo es dar las hormonas que normalmente tendría que producir el ovario. Como el ovario ya no tiene que producir estas hormonas, se va a quedar en reposo y por lo tanto no se va a producir la ovulación. ¿Y cómo son de efectivos estos fármacos? Bueno, en general son fármacos que decimos que son muy eficaces, es decir, si los utilizásemos de forma perfecta, serían muy efectivos. Sin embargo, esta eficacia se ve directamente comprometida por el buen uso del fármaco y los olvidos pueden representar una disminución muy importante en la efectividad del mismo. Como ya hemos explicado en otros vídeos, esto lo medimos mediante el índice de Pearl, que mide el número de embarazos que habría en 100 usuarias del método durante un año. En este caso, con los anticonceptivos hormonales combinados, el índice de Pearl está, según donde lo miremos, entre 2 y 8. Es decir, de cada 100 mujeres, o si tenemos 100 mujeres que están utilizando este método anticonceptivo durante un año, entre 2 y 8 se quedarían embarazadas. Por eso, por esta diferencia tan grande entre la eficacia teórica y la efectividad real, es muy importante que conozcamos lo mejor posible este método anticonceptivo y cómo utilizarlo de forma lo más perfecta posible. Los anticonceptivos hormonales combinados se pueden administrar de múltiples formas, por múltiples vías. En general, la eficacia es bastante parecida entre las distintas vías de administración y lo que nos va a hacer decantarnos por una vía o por otra van a ser las preferencias de cada paciente. La vía oral es la vía en general más utilizada. Normalmente, como sabéis, vendrán 21 pastillas de medicamento y se harán 7 días de descanso. En algunas ocasiones, en lugar de estos 7 días de descanso, habrá 7 pastillas de placebo que están, por decirlo así, vacías, no tienen medicamento y que por lo tanto las utilizaremos simplemente para seguir más fácil el día en el que nos encontramos del ciclo. También podréis encontrar formulaciones en las que haya 24 o incluso 26 pastillas activas y haya solo 4 o 2 días de descanso. Hay también otras pautas que son menos utilizadas pero que también son válidas, que son pautas prolongadas. Hay anticonceptivos en los que solo se descansan 7 días cada 3 meses o incluso existe la posibilidad de utilizar pautas continuas en las que se toma medicamento todos los días del año, ¿vale? Todas son pautas efectivas y válidas. En cuanto al anillo vaginal, lo que hacemos es introducir un anillo el primer día de ciclo y lo dejamos en la vagina durante 3 semanas consecutivas. Después se hace una semana de descanso en la cual lo más normal es que baje la regla, más o menos por esos días. Muchas mujeres prefieren este método porque puede reducir la probabilidad de que se nos olvide una pastilla, lógicamente. Además tiene la ventaja de como no interfiere la absorción oral, si tenemos algún proceso gastrointestinal como una gastroenteritis o una diarrea, la absorción no se ve comprometida. Tampoco se ve alterada su absorción por la utilización de productos por vía vaginal como antifúngicos para las cándidas o espermicidas en caso de que los utilicemos. En cuanto al parche anticonceptivo, más o menos pasa lo mismo que con el anillo. Las mujeres que les preocupa olvidarse de alguna pastilla pueden preferir esta vía de administración. Lo que se hace es se coloca un parche durante una semana y esto se hace 3 semanas consecutivas. Y la 4ª semana se descansa, ¿vale? Es lo mismo que con el anillo, pero en lugar de poner un anillo y dejarlo 3 semanas, se pone un parche cada semana durante 3 semanas.
En general, recomendamos que el parche se coloque en un sitio distinto cada vez para disminuir las probabilidades de que se produzca irritación o alergias. Es muy importante que evitemos poner cremas durante un buen tiempo antes de colocar el parche para evitar que se despegue después si hemos puesto una cremita antes. Y en cuanto al inyectable, en España no hay comercializado ningún inyectable de anticonceptivo hormonal combinado. De solo gestágeno sí que hay, pero ya hablaremos en otro vídeo. Pero combinado no hay ningún inyectable en depósitos. Sí que existe en otras partes del mundo, pero en general no es que sea una vía de administración muy utilizada. En cuanto a los efectos secundarios, ya sean beneficiosos o perjudiciales, los hemos tratado en otros vídeos aparte, ¿vale? Os dejaré un enlace en la descripción. ¿Y cuál es el método anticonceptivo o la vía de administración que debo utilizar? Pues en general os recomendamos que vayáis o a vuestro médico o a vuestra matrona o a vuestro ginecólogo o ginecóloga para que os asesore sobre la mejor vía de administración o sobre el mejor método anticonceptivo que tenéis disponible. Además, es importante que descartemos algunas posibles contraindicaciones para la utilización del mismo, ya que no todas las mujeres son candidatas a utilizar todos los anticonceptivos. A pesar de ello, la última palabra la vas a tener tú y vas a ser tú la que decida cuál es el anticonceptivo que más te conviene y cuál es la vía de administración que más cómoda te parece. Es importante que comprendas que no siempre acertamos a la primera con el método anticonceptivo ni con la vía de administración y que podemos seguir probando hasta que encontremos el que más se adapte a tus necesidades. También debes saber que la mayoría de los efectos secundarios, sobre todo si estos son leves, van a desaparecer en los primeros meses de uso del anticonceptivo. Si has utilizado previamente algún anticonceptivo y te va bien y te ha ido bien, lo más normal es que te recomendemos que utilices el mismo que utilizaste previamente y con el que estabas contenta. Es importante que recordéis y que os recordemos que los anticonceptivos hormonales no protegen frente a las infecciones de transmisión sexual. Ya sé que lo sabéis, pero nunca está de más recordarlo. Y por tanto, si lo consideráis oportuno, el preservativo hay que seguir utilizándolo, aunque estemos utilizando algún anticonceptivo hormonal. ¿Y cómo se comienza a utilizar el anticonceptivo? Pues utilizaremos el anticonceptivo el primer día de regla, ¿vale? Pero esto solo hace referencia al primer mes, al primer ciclo, ¿vale? El primer ciclo empezaremos a tomarlo el primer día de regla, pero el segundo ciclo no lo tomaremos el primer día, no empezaremos la caja el primer día de regla, sino que empezaremos la caja el día en que terminemos la caja anterior, ¿vale? Independientemente de que la regla baje antes, durante, después de los días de descanso, nosotros vamos a empezar la segunda caja cuando hayamos terminado la primera, ¿vale? Y así sucesivamente. Existe la posibilidad de que si estáis en los primeros días de ciclo, no tener que esperar hasta la primera regla, hasta el primer día de regla, para poder empezar a utilizar el anticonceptivo. Pero si este es vuestro caso, si no vais a empezar el primer día de regla, es importante que consultéis con un profesional porque es posible que los primeros días vaya a ser necesaria la utilización de preservativo, ¿vale? Entonces, si no empezamos justo el primer día de regla, la recomendación es que preguntéis al profesional a ver si hace falta utilizar preservativo unos días o no. Y aunque no es obligatorio porque puede haber cierta variabilidad, en general recomendamos que toméis la pastilla siempre a la misma hora, que os pongáis una alarma en el móvil o lo que sea, pero que siempre sea a la misma hora cuando toméis el anticonceptivo, para que no se nos vaya olvidando. ¿Y cómo empezaremos con el anillo? Pues lo mismo, empezaremos los primeros días de ciclo a poder ser el primer día de regla y si es dentro de los primeros 5 días de regla, habrá que asociar el uso del preservativo durante una semanita. En cuanto al sangrado intermenstrual, que nos lo preguntáis con mucha frecuencia, que se produzca un pequeño sangrado durante el ciclo, normalmente justo en la mitad del ciclo, no interfiere ni en la seguridad ni en la eficacia del método, ¿vale? No pasa nada. Si este problema se perpetúa y pasa durante todos los ciclos, se puede cambiar de anticonceptivo simplemente por vuestra comodidad, para que no estéis sangrando entre medias del ciclo, pero no porque ocurra nada malo en concreto, ¿vale? Simplemente porque estéis más cómodas se puede cambiar de anticonceptivo para evitar este problemilla. Pasa lo mismo con el tema de la regla ausente. Puede ocurrir que con el uso de anticonceptivo, con el tiempo, a veces desde el principio, pero habitualmente ocurre con el paso de los meses, la regla cada vez sea más escasa y termine por desaparecer. No pasa nada.
ni pierde eficacia ni pierde seguridad del método. No pasa nada porque la regla desaparece. Simplemente quiere decir que el endometrio se ha adelgazado mucho y ya no es suficientemente grueso para sangrar. Si esto os preocupa, lo mismo, se pueden poner medidas. Se puede hacer un descanso de un mes o se puede aumentar la dosis de estrógeno, pero simplemente por vuestra comodidad y por vuestra tranquilidad, no porque sea un problema real, ¿vale? En cuanto a los periodos de descanso, que también nos preguntáis mucho, no está justificado, no hace falta que hagamos un descanso. Aunque llevemos 2, 3, 4, 5 años con el anticonceptivo, si no está habiendo ningún problema, no hace falta hacer ningún periodo de descanso y luego retomarlo, ¿vale? Si estáis contentas con el método y no queréis dejarlo por ningún motivo, no hace falta que hagamos un periodo de descanso para que el cuerpo descanse de las hormonas, porque recordad que se parecen mucho o intentamos que se parezcan lo más posible a las hormonas naturales que produce el ovario, ¿vale? Si hay algún problema o hay alguna cosita, pues por supuesto que se puede dejar y se puede descansar. Pero si no existe este problema, tranquilas que se puede mantener el anticonceptivo el tiempo que vosotras consideréis oportuno. En cuanto a cambiar de anticonceptivo, pues bien, si vais a cambiar desde otro anticonceptivo hormonal combinado a uno nuevo, en principio no hace falta que utilicéis ningún método anticonceptivo adicional como el preservativo. Sin embargo, si venís de algún otro método anticonceptivo, que no sean anticonceptivos hormonales combinados, lo mejor es que consultéis con un profesional porque es posible que en este caso sí que necesitéis una anticoncepción de refuerzo durante unos días, ¿vale? Y imaginaos que tenéis alguna circunstancia por la que no os viene bien que venga la regla unos determinados días. ¿Se puede cambiar la fecha de la regla? La respuesta es que sí. Podemos cambiar la fecha de la regla mediante el uso de anticonceptivos y esto se hace o bien alargando el tiempo en el que utilizamos el fármaco o bien acortando los días de descanso. Lo que no se puede hacer en ninguna circunstancia es ni acortar los días del fármaco, tomar menos de 21 días, ni se puede alargar el periodo de descanso, más de 7 días, ¿vale? Pero las otras opciones sí que las podemos hacer. Tomar el fármaco durante más tiempo, por ejemplo 30 días o incluso 2 cajas seguidas, no pasa nada. O podemos acortar, si lo queremos planificar para el siguiente ciclo, podemos acortar el periodo de descanso y tampoco pasaría nada. ¿Puedo tomar otros medicamentos mientras estoy utilizando anticonceptivos? Pues la realidad es que la mayoría de los medicamentos no interfieren con los anticonceptivos, pero hay algunos que sí, que disminuyen la eficacia de los anticonceptivos. Por lo tanto, os recomendamos que siempre que vayáis a tomar algún otro medicamento, consultéis con el farmacéutico, con la matrona, con vuestro médico para ver si son compatibles y que no reduzca la eficacia del método anticonceptivo. ¿Y qué pasa si tengo vómitos o diarrea? Pues si los vómitos o la diarrea se producen entre 2 y 4 horas de la toma del anticonceptivo, nuestra recomendación es que repitáis la pastilla que en teoría se ha podido perder, ¿vale? Si estos vómitos o diarreas son muy persistentes y estáis todo el día con vómitos, estáis todo el día con diarrea, la recomendación es que durante esos días y 7 días más utilicéis preservativo. ¿Y qué pasa si se me olvida la pastilla? Pues bien, como es un tema un poquito complicado pero muy importante, vamos a hacer un vídeo aparte en el que expliquemos qué hacer en caso de olvido en el uso de anticonceptivos. Muchas gracias, esperemos que haya sido de utilidad. Nos vemos pronto en otros vídeos. Hasta luego. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.